agradecer a todos ustedes, a todo el equipo, por extenderme esta invitación. Debo confesar que me sentí muy halagado y muy emocionado cuando la recibí. Bueno, como todos ustedes saben, yo nací en Salcedo, la patria chica, 10 de febrero del año 1963. Y nací en un entorno familiar, familia que Dios me la concedió, que no la elegí yo, pero una bendición del Todopoderoso, pues haber nacido en el seno de una familia como la que me correspondió. Mi señora madre, Clara Emilia Canaán, aún con vida, con 81 años de edad, y mi extinto padre, Francisco Eligio Duarte, que próximamente el 19 de diciembre cumplirá 2 años que partió pues al otro plano. Pues en esa familia Duarte Canaán recibí todo el apoyo, una familia maravillosa con mis hermanos y mis hermanas, nacido y criado en el hoy municipio cabecera Salcedo, y tuve una infancia hasta cierto punto normal, una infancia en aquella época, 58 años atrás, una época muy distinta a la que nos ha tocado vivir ahora. Recuerdo perfectamente mis estudios primarios y secundarios con grandes amigos, compañeros, que con algunos mantengo contacto aún. Mis estudios en el Colegio San Luis Gonzaga, también hice una visita breve por el Colegio María Eusebia Tapia, doña Margot Noyola, una eminente maestra, doña Luisa Tabar, que Dios la tenga en su justo espacio, el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio de las Monjas, y me tocó por uno de esos misterios del destino, terminar mi bachillerato en el Liceo Emiliano Tejera, en el bloque vespertino. Es decir, que mi infancia fundamentalmente estuvo al abrigo de mucho cariño familiar. Mi padre fue un hombre que nos inculcó una disciplina extrema. Mi padre fue un hombre extremadamente responsable, un hombre entregado a su familia, un proveedor a carta cabal, pero también era un dador de una disciplina muy férrea. Es decir, que la infancia se fue desarrollando en ese ambiente aldeano, en ese ambiente de la campiña, y agotamos el ciclo de los estudios primarios, secundarios, pero hay un detalle importante que no debo soslayar, que fue el rol que jugaron mis abuelos maternos en ese ciclo
de la niñez para dar el salto a la adolescencia. Mi abuela Felicia Gil, una maestra consagrada, una maestra de la vieja escuela, la madre de mi madre, y mi abuelo materno, Pedro Canaán Barquet. Ellos vivían, quizás algunos recuerden, vivían en la calle Duarte, número 59, frente a donde funcionaba en ese momento el Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, que mi adolescencia estuvo compartida entre la casa de mis abuelos maternos y mi hogar biológico. Es decir, que en resumen, fue una infancia muy sana, una infancia de mucha disciplina. Mi padre era muy psicorrígido y exigente con los estudios, y él, que fue un gran maestro, estaba muy pendiente de todo lo relativo a la parte escolar. Pero siento satisfacción. Evidentemente hay luces y sombras. No hay una niñez ni una adolescencia perfecta, porque yo digo que los seres humanos somos perfectos en la imperfección. Somos imperfectamente perfectos. Pero evidentemente esa es la gran obra humana, las luces y las sombras, y los grandes equilibrios y la capacidad que tenga el ser humano de sortear. Pero una madre extremadamente amorosa, mi madre Clara Canaán, una maestra consagrada, una mujer entregada a sus hijos, a su familia, con un excelente padre, pero él era quien representaba ese rol de dureza, de fortaleza, esa figura patriarcal. Y evidentemente mi madre, una mujer calmada, una mujer extremadamente delicada, educada, una mujer muy fina, una mujer prudente. Fíjate que una mujer sabia edifica su casa. Entonces mi madre es una mujer sabia porque pudo lograr ese equilibrio. Mi padre muy fuerte, muy avasallador, con una personalidad de psicorrigidez, pero todo en procura, evidentemente, de que la familia pues tuviera el mejor de los desempeños. Pero mi madre jugó ese gran rol de lograr siempre los equilibrios, las mediaciones, las soluciones alternativas a los conflictos de los niños, adolescentes, cuando comienza uno o cuando comenzaba uno ya a descubrir y querer experimentar pues las travesuras de ese ciclo importante del desarrollo de la personalidad. Al final de cuentas fue un desarrollo, un proceso interesante y muy amoroso. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, puedo entender la relación o los dos puntos de influencia, como usted dice, dentro de este juego en el cual su padre jugó un rol de formador, un rol de marcar las pautas por donde la familia tiene que caminar. Y del otro lado, el rol de la madre conciliadora, el amor,
todo lo que tiene que ver el apoyo para el desarrollo, el sano desarrollo, que sumando una parte enfocada en el bienestar y una parte enfocada en el amor, dan por resultado las personas que nosotros somos. Pero dentro de todo esto, en la adolescencia del doctor Pedro José, teniendo en su casa la oficina de abogado de su padre, teniendo en su casa la floristería, ¿cómo transcurre la adolescencia del doctor en ese ambiente? Ahora más enfocado a la adolescencia, los tiempos de amoríos, los tiempos de diversión, por decirlo así, que son propios de la juventud, de la adolescencia. Claro, yo me destaqué por ser un adolescente extremo. Yo desarrollé una personalidad de adolescente travieso. Yo era agresivo y tuve conflictos y altercados con muchos de mis compañeros de la época, muchas reyertas, riñas, y evidentemente mi padre, muy pendiente de nosotros, nunca perdió los controles. Mi madre estaba dedicada a tiempo completo a su negocio de floristería, jardinería. Yo recuerdo que hice el segundo, tercero y cuarto del bachillerato en el Liceo Emiliano Tejera. Yo fui expulsado del Colegio de las Monjas siendo un adolescente. Mi madre era profesora de biología y química en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Yo hice muchas travesuras en el Colegio de las Monjas y evidentemente eso me costó que me expulsaran del colegio. Entonces, mi madre, mediando como siempre, una mujer conciliadora, una mujer inteligentísima, ella no quiso intervenir a mi favor para quedarme en el Colegio de las Monjas, para que eso no le afectara su rol de profesora y que no se fuese a malinterpretar que ella estaba apoyando cualquier travesura de su hijo. Entonces ella decidió, obviamente con la anuencia de mi padre, que me inscribieran en el colegio, en el Liceo Emiliano Tejera, y ahí es que yo termino el bachillerato. Hice segundo, tercero y cuarto del bachillerato, y mi madre evidentemente trabajaba, viajaba constantemente a Constanza y a Jarabacoa. En algunos viajes yo la acompañé. Ella viajaba a Jarabacoa a comprar las flores que luego ella vendía en su negocio. Ella tenía un personal, nosotros, una familia numerosa. Nosotros somos 6 hermanos de padre y madre, independientemente de los 4 hermanos más que tengo, que son por parte de mi padre, pero que nos tratamos evidentemente los 10. No existe esa diferencia. Pero la adolescencia fue muy fuerte. Yo era agresivo, desafiante. Me enfrenté en algunas oportunidades a mi padre, pero evidentemente donde manda el capitán no manda el soldado. Y en la medida en que avanzaban los años, me gradué de bachiller. Esa pequeña agresividad, esa rebeldía sin causa o con causa, se fue apaciguando hasta que yo me gradué de bachiller con 15 años y 7 meses. O sea, yo no había cumplido los 16 cuando me gradué de bachiller. Y ya con la edad de 16 años, entonces
yo quería ir a la Academia Militar Batalla de las Carreras. Mi sueño era ser cadete. Y mi padre dijo, sobre mi cadáver. Mi padre se opuso. Mi madre me dijo, bueno, mi hijo, yo no puedo intervenir en esa parte. Yo respeto tu decisión, pero la última palabra la tiene tu padre. Y mi padre se opuso. Y no fue posible, evidentemente, ese sueño que yo tenía a los 15 años, pues no se consumó por la resistencia que hizo mi padre. Y luego, pues, él me convenció. Él se sentó a hablar conmigo, hizo como un circuito familiar y entonces yo opté por acceder a su deseo de que ingresara ya con 16 años cumplidos a la universidad. Correcto. Muy bien, gracias, doctor. Doctor, ¿usted pudiera compartir con nosotros cuál fue el incidente u otro incidente jocoso que le haya podido suceder? Si nos puede decir cuál fue su enseñanza de vida de ese hecho que sucedió y bueno, y cuál fue la reacción de su padre. En el colegio de las monjas. Sí. Bueno, yo le arranqué a una de las monjas, yo le arranqué de la cabeza esa pieza que las religiosas se colocan en la cabeza. No recuerdo el nombre exacto, pero yo recuerdo hábito. El hábito. Y recuerdo que fue a Sor Encarnación. Era una monja extremadamente educada, callada, muy calmada, y en un juego de travesuras en el recreo, yo aposté con uno de mis amiguitos de esa época a que yo le quitaba el hábito y ellos apostaban a que yo no iba a ser capaz de quitárselo. Y evidentemente, concluido el recreo, yo me acerqué a Sor Encarnación, que caminaba por uno de los pasillos próximo a la dirección del colegio. Yo estaba en primero del bachillerato. Exactamente, estábamos Pedro Milé Mansur, mi gran amigo y hermano, Pedro Milé Mansur, los hermanos Núñez de Montellano, sí. Luis y José. Estaba yo, mi otro hermano Franklin La Antigua, con quien hablé recientemente y siempre mantengo contacto, y con Pedro Milé también, y mi otro hermano, Bienvenido Bloise. Hicimos la apuesta y yo gané la apuesta, pero evidentemente eso me costó que la dirección de la escuela me mandaron a buscar. Ustedes recordarán que en esa época, pues, había un protocolo muy distinto a como existe hoy. Yo me salvé de un castigo mucho mayor por ser hijo de doña Clara, quien era la gran profesora respetada en ese colegio. Y la sanción fue la expulsión del colegio. Sí. Por eso fue un caos y un evento que pues, durante varias semanas solo se hablaba de eso en el pueblo. Su padre, ¿cómo tomó el evento y la enseñanza de vida? La influencia de mi padre. O sea, la reacción ante ese hecho. Lo expulsaron al hijo
del doctor Duarte? No, mi padre estaba furioso. Mi padre estaba furioso y yo recibí una zurra. Una pela que todavía la recuerdo. Mi padre se molestó mucho, evidentemente. Duró un tiempo que no me dirigía la palabra. Él estaba muy dolido y con su razón. Pero después, como todo en la vida, se fue olvidando poco a poco. Y entonces yo le pedí perdón a él. Le dije que no iba a volver a ser reiterativo. Pero evidentemente que él se molestó y yo recibí de parte de él, pues, el castigo de la época, que eran pelas extraordinarias, que ahora nos acabamos de enterar que los honorables legisladores de la República acaban de incluir en el proyecto de Código Penal nuevo que un padre no podrá darle una pela a sus hijos, porque ya eso es violencia disciplinada. Eso me trajo muchos recuerdos cuando leí la información con mi época de adolescente. Muchas veces las pelas son necesarias cuando se saben aplicar con amor, cuando se dan con el propósito de enderezar algo que está torcido. Si claro que sí. Con el objetivo de maltratar, un desahogo de un padre sobre un niño definitivamente no está bien. Pero bueno, eso yo creo que creará una influencia aquí en el país cuando, bueno, no sé qué tan rápido se aplique, pero en algún momento creará una influencia. Pero doctor, entonces entramos al punto de que ya usted termine el bachillerato, quiere irse a la academia militar, su padre se opone a esto, entonces, ¿qué surge posteriormente a esto? ¿Cómo usted termina en derecho? ¿Cómo fue su caminar en ese sentido? Mi padre termina de convencerme. Ya mi padre era en ese momento, era estudiante de término de derecho, porque mi padre se graduó de doctor en derecho ya siendo un hombre de edad avanzada. Mi padre estudió derecho como tercera profesión. Entonces yo, recién graduado de bachiller con 16 años, él logra convencerme de que me saque de la cabeza esa idea de ir a la academia militar. Entonces él dice, yo quiero que tú seas abogado como yo. Yo admiraba mucho a mi padre. Sentía una gran admiración por él. Mi padre fue una figura modélica para mí. Siempre lo fue. Yo lo veía como una figura icónica. Él era, a pesar de él ser un hombre extremo en la disciplina de la crianza, yo amé mucho a mi padre, lo respeté, lo elevé como figura ícono y sentía una gran admiración por él. Entonces, él me dice, tú tienes que ser abogado como yo. Y entonces, él me dice, vamos a inscribirte en la Escuela de Derecho en la Universidad Católica Nordestana. Entonces, él coordina con mi madre, se hace todo el trámite y
me inscribieron en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Nordestana. Yo viajaba todos los días. En esa época, los horarios matutino, vespertino, nocturno, las tres opciones del horario, pero se viajaba diario. Bueno, yo estuve 4 años viajando a San Francisco de Macorís. Mi padre iba cada semestre y solicitaba un récord de las calificaciones. Él estaba muy pendiente. Mi padre se gradúa de doctor en Derecho y yo era estudiante de Derecho. Entonces, él instala su oficina en Salcedo, en la calle Hermanas Mirabal. Él instaló su oficina, comenzó a ejercer y yo me graduó el 24 de septiembre de 1984, Día de las Mercedes. Es decir que el mes pasado yo cumplí 37 años de graduado. Entonces, evidentemente, fue una gran felicidad en mi familia. Él me ayudó con la tesis de grado. Él estaba muy pendiente. Y me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo en la oficina. Entonces, yo recién graduado, hago el trámite seguido del exequatur. Obtuve mi exequatur, trabajamos con la colegiatura. Bueno, yo comencé a trabajar con él 1985 aproximadamente y estuve 4 años con él, desde 1985 hasta 1989. Es decir, estuve 4 años a su lado en la oficina hasta que yo vine a la capital el 9 de abril de 1989. Que yo le dije a él, apenas éramos 7 abogados en el pueblo. Yo le dije, papá, yo quiero irme a la capital. Yo tengo aspiraciones, tengo muchas ambiciones. Tú sabes que en el pueblo hay pocos casos. Pueblo chico, infierno grande. Yo quiero desarrollarme, quiero seguir estudiando. Entonces él en principio no quería, pero mi madre me apoyó. Mi madre me dio todo el apoyo. Y mi madre lo convenció. Mi madre lo convenció. Él estaba reticente. Quédate conmigo, que esta oficina será tuya. Pero yo tenía muchos proyectos e ideas en la cabeza. Litigué. Tuve unos 24 casos en Salcedo, en Moca, San Francisco de Macorís. Litigué con todos los abogados del pueblo. Yo desde temprana edad, en mi rol de letrado, expresé lo que quería hacer. Entonces, yo sentía que necesitaba otro escenario. Entonces, el 9 de abril de 1989, me mudé a Santo Domingo hasta el día de hoy. Muy bien, doctor. ¿Cómo empieza su carrera de formación? O sea, luego de terminar la universidad, durar 4 años trabajando con su padre,
litigando en diferentes lugares. Bueno, usted ya pone un rumbo definido. O sea, ¿cuáles fueron las ideas que le llegaron en aquel momento para usted tomar la idea de llegar a Santo Domingo? O sea, ¿qué se estaba gestando en su mente en aquel momento? Correcto. Yo quería realizar los estudios de posgrado, quería comenzar a escribir, tenía las inquietudes de la escritura, el posgrado, yo quería ser un letrado reconocido nacional e internacionalmente. Y la figura central en mi mente era mi padre. Mi padre fue un excelente político, un maestro consagrado, un orador extraordinario. Yo lo veía a él, yo me veía en él y yo decía, yo tengo las condiciones genéticas de mi padre y yo necesito desarrollarme a su más alta expresión. Entonces, de ahí mi interés. Llego a la capital y entonces comienzo a dar clase. Hago la solicitud y me designan como profesor adjunto en la Universidad Eugenio María de Hostos, el mismo año que llegué a la capital. En 1989 comencé a impartir docencia en la Universidad Eugenio María de Hostos, donde estuve 10 años de manera ininterrumpida. En el 1990, entonces comienzo a trabajar en la Cámara de Diputados como asistente del consultor jurídico de la época. Y fue una gran experiencia los 2 años que permanecí en la Cámara de Diputados, 1990-1992. Ahí comencé a escribir mi primer libro, que fue Influencia de la demencia en la responsabilidad penal. Y en el 93 puse en circulación en la capital ese primer trabajo, que fue una especie de ensayo sobre el análisis crítico al artículo 64 del Código Penal actual, que aborda la demencia como eximente de responsabilidad penal. Inmediatamente después me designan como profesor principal en la Universidad Católica Santo Domingo. Ya yo era profesor en 2 universidades, trabajaba en la Cámara de Diputados, acababa de publicar un primer ensayo. Y en el 1994, entonces el extinto presidente Joaquín Antonio Balaguer Ricardo me designó por decreto ayudante fiscal. 24 de agosto de 1994. Ahí estuve como ayudante fiscal 1994-1999. Muy bien. Compartía mi trabajo como ayudante fiscal, lo compartía con la docencia. Comencé a impartir cursos, talleres, comencé a impartir diplomados, a expandirme en el ámbito académico, porque siempre tuve esa pasión por el magisterio.
y mi papá me inculcó mucho eso, el área académica. Y me decía, él llegó a decirme en varias oportunidades, tú tienes los genes que yo tengo en el contexto de la vocación magisterial, inclusive mi facilidad de expresión. Algunos dicen que Dios me concedió la facilidad para expresarme correctamente. Bueno, yo digo que esos genes son de mi padre, porque él fue un orador extraordinario. Él tenía una capacidad para el argumento y para improvisar. Entonces, publiqué mi segundo libro en el 97, el perfil ideal de un fiscal. Mi proceso magisterial comenzó a expandirse y estuve en la fiscalía hasta el año 1999. Presenté la dimisión, renuncié el 26 de abril de 1999. Entonces, regreso al ejercicio privado en la capital. Entonces viajo a Costa Rica. Por vez primera viajo a Costa Rica y hago una especialización en Derecho Procesal Penal en la Universidad Central de San José. Luego visito la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y volví a la especialización de Derecho Procesal Penal. Entonces, retomo el ejercicio privado ya a toda capacidad. Sigo escribiendo, sigo publicando obras hasta que viajo a Chile. Entonces, visito una universidad jesuita, la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile. Entonces ahí logré la especialización en técnicas de litigación oral. Fue una experiencia maravillosa en Chile, hasta que yo me propuse lograr el techo académico. Hice la maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo me senté 20 meses en la UAS. Fíjense que yo vengo de una universidad privada. Entonces, algunos colegas en la capital me decían, sí, pero tú no tienes el título de la UAS. Quizás a veces en ese ciclo de conversaciones informales, bueno, quizás el comentario pues despertó en mí ese sentimiento, esa necesidad. Y me senté en la Universidad Autónoma 20 meses, siendo ya desarrollado como un profesional de éxito. Me senté y logré el título de magíster en Derecho Penal Material con 99.4 en un índice académico. Bueno, entonces yo me propuse alcanzar el techo académico, el grado, el posgrado, el cuarto nivel, el quinto nivel. Continúo escribiendo. Es una gran pasión, vocación, escribir. Entonces, tengo la especialización en Costa Rica, en Guatemala, la maestría en la UAS. Entonces, viajo a Cuba, a la República de Cuba, y hago 7 viajes a la República de Cuba. Entonces, me interné allá.
para asimilar el proceso de la dogmática del derecho penal cubano y logré la especialización en la Universidad de La Habana, donde estudió el comandante Fidel Castro Ruz. Entonces ahí me entregaron la carta de encomio como el mejor estudiante latinoamericano que haya visitado la Universidad de La Habana. Entonces ahí logré la certificación en Derecho Penal Material. Excelente experiencia en la cubana. Tengo amistades, mantengo contacto con algunos de ellos. Entonces yo sentí esa necesidad de lograr el techo. Entonces me inscribo en la Universidad del País Vasco en España para lograr el PhD, el doctorado. Entonces, primero, antes del PhD, tenía que hacer el máster. Entonces logré el título en la Universidad del País Vasco de máster en Derecho Penal con 99.8 con un jurado español. Entonces, actualmente estoy como candidato número 2 ya para defender la tesis doctoral y obtener el título de PhD. Sigo escribiendo, publico la 4ª obra, publico la 5ª obra. Me designan asesor legal en la Comisión de Justicia del Senado de la República. Me nombran fiscal nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Continúo ejerciendo intensamente derecho penal en un ejercicio amplio, docencia permanente, escribiendo y publicando y haciendo pues los estudios de 4º, 5º nivel. Entonces, yo sentía que me faltaba algo y era que yo necesitaba lograr ser un conferenciante, un conferencista internacional certificado. Entonces, en el año 2007 comencé el proceso de preparación. Entonces, entre el 2007 y el 2011, en esos 4 años, 2007, 2011, yo impartí 13 conferencias internacionales en la Universidad de Lima, en Perú, en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en la Universidad de La Habana, en Cuba, en la Universidad de Valencia, en la República Bolivariana de Venezuela, en la Universidad José Antonio Páez, en Venezuela también. Entonces voy a Chile, a la Universidad Pública de Temuco, en Chile, e imparto una conferencia allá. Entonces, no conforme con eso, recibo una invitación de la Universidad La UBA, Universidad de Buenos Aires. Entonces hago 3 viajes a Buenos Aires. Impartí una conferencia en la Universidad Estatal de San Martín, que es un municipio de Buenos Aires, y luego en la UBA. Una experiencia espectacular. Mis libros se venden en Argentina. 5 de mis libros se venden en Argentina, se venden en Perú, se venden en Ecuador, en El Salvador, en Venezuela, en Panamá. Entonces recibí la certificación como conferenciante o conferencista internacional. Algunas personas me preguntan que cómo es posible que yo haya logrado tanto, y me han dicho que
tú eres joven todavía. Yo digo, bueno, la misericordia de Dios ha sido muy extendida conmigo. Yo creo que Dios me ha dado más de lo que merezco. Mi padre, el recuerdo de mi padre es un acicate, es un motivo. Yo decía que yo necesitaba ser tan bueno como él. Y antes de morir, él me dijo, tú has vencido todas mis expectativas. Te colocaste por encima de mis expectativas. Mi padre murió muy orgulloso de mí. Y digo esto porque el hijo que le dio más dolores de cabeza a él, evidentemente que es Duarte Canaán. Por eso yo le pedí perdón en el cementerio. Le pedí perdón antes de morir. Y le dije, papá, perdóname por los momentos difíciles que te hice vivir. O sea, yo le produje tormentos a mi padre. Yo era un torbellino, un terremoto. Entonces, él murió satisfecho en ese sentido. Y evidentemente mi madre, que es yo digo yo, la luz de mis ojos. Y mis hermanos. Yo tengo una familia maravillosa. Dios me dio unos hermanos maravillosos. Te puedo comenzar, por ejemplo, con Francisco René, que es el más pequeño de los varones. Un joven, es la disciplina hecha persona. Un muchacho bien puesto, disciplinado, excelente padre, excelente hijo, excelente esposo, metódico, prudente. Y puedo seguirte con mi hermano mayor de los varones, Nelson Elías, que no es hijo de Clara Canaán, biológicamente no es hijo, pero mamá lo crió desde que tenía meses. Nelson, un prominente médico pediatra, psicólogo clínico, un hombre que vale lo que pesa, un hombre honrado, elevado al cubo. Francisco Eligio, un hombre que ha marcado la diferencia. Víctor Francisco, que es CPA, es contador público autorizado y abogado, con una familia hermosa. Era rebelde un poco como yo. Él y yo hicimos el dúo de los dos hijos más rebeldes. Mi hermana Clara Inés, que es la única hembra de doña Clara, una muchacha, como decían los viejos, en la época análoga, una mujer que le pesa la falda. Está en Miami, una mujer trabajadora, una mujer entregada a sus hijos. Y evidentemente mis otras 3 hermanas de padre, está Raquel, que vive en Miami, una profesional exitosísima. Está Margarita, que vive en Villas Rivas, provincia Duarte. Una mujer amorosa, maravillosa. Y Ana Ligia, que está en Fantino, en el municipio de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez. Es decir, que es una familia, la familia que Dios me dio, ha servido de estímulo
me ha inspirado mucho el circuito familiar. Sí, gracias, doctor. La verdad que contestó una de las preguntas que le iba a hacer en relación a su papá. Si en realidad él pudo en algún momento expresar lo que ha sido su desarrollo. Y qué bueno que pudo hacerlo. Qué bueno que usted pudo recibir esas palabras, que me imagino yo que, al igual que muchas cosas, usted siempre la llevará en su mente, como lleva tantas cosas y la atesora. Gracias por compartirnos de su familia, de sus hermanos, de su carrera profesional. En lo que respecta a su carrera profesional, ya que usted ha calado los diferentes niveles profesionales, bueno, y ahora está en la fase final de su PhD. ¿Hay otro reto profesional que el doctor Duarte Canaán tenga por delante en su vida profesional o como persona? O sea, después de haber hecho tantas cosas y como dice, o sea, una persona joven todavía, 58 años, o sea, ¿qué le falta al doctor Duarte Canaán por hacer? Yo tengo un aspiracional, evidentemente, hace varios años. Yo aspiro a ocupar la posición de ministro de Justicia, de Procurador General de la República. Es un aspiracional que está en la agenda y que le imploro al Dios del cielo todos los días que me dé salud y unos años más de vida en aras de poder pues lograr esa posición. Desde que me desempeñaba como, ahora le dicen fiscal adjunto, en mi época era ayudante del fiscal. Básicamente la conceptualización varía de acuerdo al ciclo epocal, por es lo mismo. Pero tengo esa aspiración de dirigir el Ministerio de Justicia, seguir escribiendo, obviamente. Le pido a Dios que me dé el entendimiento necesario para poder seguir escribiendo, y la litigación en los tribunales, que es mi pasión plus, seguir disfrutando del ejercicio del derecho penal. Esa es, en resumen, hasta este momento. Aunque a veces el destino te marca pautas, pero básicamente eso por el momento. Muy bien. Gracias, doctor. De forma Gracias a ustedes. Preguntarle, doctor, ¿cuál ha sido su reto profesional más importante y cuál considera usted que ha sido su mayor logro profesional, su mayor aporte a la sociedad? O sea, yo sé que usted ha escrito mucho, que ha participado en muchas asesorías importantes, pero ¿de qué usted se siente más orgulloso de usted haber realizado? ¿Cuál ha sido su mayor logro, que usted mismo se siente orgulloso de usted por haber logrado ese reto? Perfecto. Si se le preguntara a algún político nacional, ¿qué usted ha hecho por el país? ¿Qué tú puedes exhibir como hoja de vida en beneficio de este colectivo? Esa pregunta que usted me hace es un reto para mí, un desafío. Y se la voy a contestar de la siguiente manera. Yo he recorrido el territorio de la República Dominicana desde Higüey hasta Montecristi, cuando eran 27 provincias, 28 provincias.
Yo he recorrido el país 4 veces. En el ciclo de la educación continuada. Y hemos ofrecido, cuando digo hemos ofrecido, me refiero a la institución que me acompañó en ese momento, que fue el Colegio de Abogados de la República Dominicana. En ese media tour, que lo repetimos 3 veces, educamos unos 38,000 profesionales de la toga y el birrete. Pero usted viene a la capital de la República. Aquí en la capital de la República, de 10 jueces penales, 6 han sido mis alumnos. De cada 10 fiscales, 7 han sido mis alumnos. Ese es mi gran activo. Ese es mi principal aporte. La capacitación, la educación, porque el maestro te forma. Fíjate, yo tengo un concepto muy extenso del médico y del maestro. El médico te salva la vida, pero el maestro es el que te forma, el que te orienta, el que te instruye. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál cree usted que es su principal activo? La docencia, lo que Dios me ha permitido enseñar. Yo creo en la democratización del conocimiento. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y mi familia también. Y todo lo que yo he podido aprender en el extranjero, yo entendí que tenía que compartirlo con mi clase. Entonces ese es mi principal activo, mi principal aporte. Yo he publicado 14 libros. Hay 14 libros escritos por mí. Hace un mes publiqué el más reciente. Trabajo ya en el libro nuevo. Mis libros están en 10 países del continente americano. Pero básicamente la parte académica, lo que he podido compartir, lo que he podido orientar, ese es el gran activo para contestar tu inquietud. Y muy importante, doctor, el activo que usted ofrece, que usted exhibe. Porque, perdón que te interrumpa. Dígame. Perdón que te interrumpa. Mi padre me dijo 3 o 4 años antes de morir, en una de mis visitas al campo, siempre nos reuníamos todos a hablar con él. Y en uno de esos viajes, él me dijo que hizo una parte conmigo. Él me dijo que ningún dominicano se prive de ser defendido por usted con el gran talento que tiene por falta de dinero. Ayude a quien lo necesite. Que nunca se cometa una injusticia. Entonces me dijo, aspire a ser útil, no importante. Por eso les reitero que la figura de mi padre, evidentemente que es una figura gigantesca. Y a él y a mi madre, después de Dios, pues prácticamente yo le debo todo. Y también el gran apoyo que he tenido de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias. Correcto. Gracias, doctor. Gracias. Yo creo, doctor, para ir cerrando ya por cuestiones de
de tiempo. Quería preguntarle, bueno, ya usted nos ha dicho algo muy importante que quizás lo hereda de su padre, el hecho de ser útil, no importante. Pero si aparte de eso hay otro consejo, hay otra enseñanza que usted le puede dar a las próximas generaciones. Bueno, y viendo las diferencias que hay, cómo la sociedad dominicana y del mundo se ha transformado en función de estas diferencias que se están viendo ahora, ¿qué otro consejo usted le puede dar a las nuevas sociedades? Bueno, a este nuevo ciclo generacional, usted sabe que yo pertenezco a un ciclo análogo que ha tenido que hacer la reingeniería. Hemos tenido que dar el salto global y pasar de la sociedad análoga a la sociedad digital. Felizmente hemos podido dar el salto. Entonces, como una generación representa 25 años, hay una nueva expresión generacional en el ámbito legal. Hay un grupo de jóvenes brillantes, la mayoría de ellos, hembras y varones. Yo podría sugerirles, no aconsejarles, porque los consejos son como el agua. Se piden, no se dan. Entonces, pero estoy en el deber de contestar su pregunta. Hay que ser fundamentalmente honrado en el ejercicio de la profesión. Estudiar permanentemente, porque el derecho es una ciencia social y el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Entonces, la nueva expresión generacional en el ámbito legal debe procesar el criterio de que debemos estudiar permanentemente, porque el derecho es una expresión de la dialéctica, es un ciclo de la dinámica, pero básicamente valores clásicos que deben mantenerse, como la honestidad, la responsabilidad, la lealtad. El profesional debe ser diligente, debe ser leal, debe ser responsable, honrado, transparente. Hay plata peligrosa y no toda la plata se debe recibir. Entonces, en esta época turbia en que nos ha tocado vivir, con tantas expresiones que no pensamos que la íbamos a vivir, pues evidentemente debemos seguir insistiendo con los más chicos, con los que vienen creciendo, mantener el amor por la familia, cuidar la familia, cuidar a tu padre y a tu madre, cuidar a tus hermanos. Fíjate que una cosa es ser familia y otra cosa es ser pariente. La sangre no te hace familia. Familia es el que te cuida, el que te quiere, el que te ama y el que te cuida. Pariente puede ser cualquiera que tiene el mismo tipo de sangre que tú. Entonces, ser familia y ser pariente son dos conceptos distintos. Es igual que la depresión y la ansiedad. Depresión implica un acontecimiento del pasado y la ansiedad implica qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, a las nuevas generaciones, aférrense cada día más al amor familiar y evidentemente cuidar esos valores, porque la plata es buena y la necesitamos todos para vivir, pero hay un espacio
mucho más interesante, que es la satisfacción del deber cumplido y el activo de la honradez, la transparencia y el buen nombre. Muchas gracias. Así es, doctor. Gracias, gracias, doctor. Inmensamente agradecido por su tiempo. Gracias por el tiempo que usted nos ha dedicado. Bueno, hemos llegado al tiempo de algunas preguntas, doctor, de las personas que están aquí. Desean interactuar con usted, pero antes de eso yo quisiera que su hermano Francisco René pueda expresar algunas palabras hacia usted. Adelante. Correcto. René. Ortega, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias, Francisco. Qué bueno, agradecido de la dirección de la actividad a tu cargo esta noche. Pedro José es una figura, es un miembro, un líder familiar por su capacidad académica, su entrega al oficio. Es una figura. Pedro José es no exactamente porque es el profesional del derecho entre todos nosotros más conocido y una gran figura pública de la República en el orden profesional académico, no por un asunto de publicidad y de medios, sino por todo lo que encierra él como profesional dedicado, el tema de la escritura, el tema de la academia toda una vida, el ejercicio del Ministerio Público por muchos años y su entrega al oficio. Pedro José, admirado por don Eligio. O sea, yo doy testimonio, si alguien lo ha dudado, yo puedo ser ahora un referente y una voz autorizada para dar testimonio de la admiración enorme, de la empatía de don Eligio con ese hijo. Y no es un asunto de celo, para nada. Porque repartir amor entre 7, 10 hijos es una tarea titánica. Entonces, don Eligio, a pesar de que tenía un sentimiento de afinidad y buen trato para cada uno de sus hijos, tenía, eso es así, una identificación especial con Pedro José, quizás un asunto genético, quizás un asunto de afinidad, roles muy parecidos. Pedro José representa muy bien la marca don Eligio. De doña Clara, ¿qué decir? Sería abundar. Si me permite, Ortega, quisiera preguntarle a Pedro José algo. Adelante, adelante. Pedro José, muy interesante. Ojalá que tú nos puedas contar alguna experiencia con dos figuras de Salcedo. Bueno, dos íconos. El doctor Amaro, Ramón Bienvenido Amaro, y el doctor Luis Felipe Nicasio. Cualquier anécdota, cualquier pincelada, un intercambio. Hay mucho que contar con esas dos figuras y tu breve paso por la judicatura, jovencito en Salcedo. Ojalá que se pueda. Sí, yo tuve el privilegio de conocer al brillante y espectacular doctor Ramón Bienvenido Amaro y al doctor Luis Felipe Nicasio, que eran los dos abogados dueños del escenario legal en Salcedo y regiones aledañas. Cuando yo recibo mi título en el 1984, yo tenía 21 años. Iba a cumplir 21 años. Y el doctor Amaro iba todas las noches al club de Salcedo. Y él se paraba en una esquina del club con una fundita de maní todas las noches. Ahí en la esquina donde estaba la tienda de la familia Tabar. Y yo me le acerqué una noche a él. Y yo le dije, doctor, buenas noches. Yo necesito que usted me enseñe algunos de los trucos
que usted brillantemente pone en práctica, porque usted y el doctor Luis Felipe Nicasio son los magos de los tribunales. Y el doctor Amaro, que Dios lo tenga en su lugar apropiado. El doctor Amaro fue extremadamente solidario y decente conmigo, sin haber tenido nunca trato. Me dio algunas pinceladas y me dijo: visita mi despacho mañana para que hablemos. Y yo lo visité 4 veces en su despacho. Su oficina estaba frente a frente a la casa donde vivía el doctor Mena. Y el doctor me dio algunos trucos, me orientó. Y meses después, yo tuve un proceso penal en contra de él en Salcedo. Meses después. Bueno, la decisión fue favorable a la persona que yo representaba. Y volvimos a encontrarnos en el club de Salcedo día después y me dijo: tú tendrás que irte para la capital. Te veo en la capital pronto. Y fue una experiencia muy linda. Con el doctor Luis Felipe Nicasio, yo tenía una buena relación. Estaba más cerca de él. Era como más asequible. El doctor Amaro era un poco más retraído. Y tuve procesos en contra de Luis Felipe Nicasio. Era un abogado incidentalista, con una oratoria extraordinaria, del cual aprendí mucho también. Litigué en contra de los dos y fue una gran experiencia. Una gran experiencia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Sí. Ahora, el señor Florencio, su profesor, si está aquí disponible, don Sombe. Don Sombe. Sí, don Sombe está aquí. Entró Pedro Milé, una figura emblemática. Así es, así es. Adelante, don Sombe. ¿Qué usted dice de su pupilo, de uno de ellos? Bueno, a mí no me sorprende nada de eso, porque yo lo conocí siendo estudiante. Y además, Eligio y yo nos criamos juntos. Su mamá y mi mamá también se criaron juntas. Es decir que siempre hemos sido miembros cercanos de la familia. Unos meses antes de morir Eligio, fui yo a visitarlo. Y me dice Clara, él salió por ahí, por el conuco. Ve a ver si tú lo encuentras. Y voy y lo encuentro sentado debajo de una mata de plátano. Y me le siento al lado y comenzamos a conversar. Y muchas de las cosas que nuestro distinguido expositor lo ha dicho, me lo dijo Eligio ese día. Yo no sé si él se recuerda que yo lo felicité por su discurso de despedida en el entierro de Eligio. Porque ahí él, me parece a mí que se despojó de todo sentimiento que no fuera puro amor y lo expresó en ese momento. Yo me estoy enterando ahora de muchas de los éxitos de nuestro distinguidísimo invitado y lo felicito sinceramente, y como su profesor me siento como si fuera parte de mi triunfo
haber contribuido, aunque sea mínimamente, en su formación académica. Un abrazo fuerte y te quiero mucho. Gracias, don Sombe, gracias. Bueno, permítame, con su Adelante. anuencia, pues, saludar de manera especial a don Manuel Florencio Sombe, que fue uno de mis profesores, de mis formadores durante el grado. Un hombre que es un ícono, es una figura gigantesca de talento, honestidad, responsabilidad. Es un emblema, don Manuel Florencio, que era como un hermano de mi padre. Y pues yo me inclino ante usted y le reitero mi cariño, mi afecto para usted y toda su familia. Es decir, que un gran abrazo virtual. Ojalá que pronto pueda dárselo el abrazo en físico. Muchas gracias, don Sombe. Muy bien. El señor Tony Disla quiere decir algo y después Pedro Milé, el de los muchachos, quiere también. Le vamos a dar la oportunidad. Adelante, Tony Ramos. El micrófono, Tony, por favor. ¿Dónde está la vaina? Espérate. Ya está. Ok. Déjame expresarle mi... Lloré, me emocioné muchísimo escuchando a Pedro José, que yo lo llevo como 10 años de edad, pero desde el principio, cuando yo fui alumno de su adorada y querida madre, a quien yo siempre le digo Mamá Clara, porque estuve en el liceo siendo alumno de ella, en el octavo, primero, y después en los esquimalitos, ¿no? A ustedes lo conozco de chiquito y me emocioné porque yo sé mucho de tu historia como un gran abogado en la República Dominicana, y uno de los momentos más emocionantes que yo viví, porque no recuerdo si fue tu hermano Eligio que subió el video cuando tú despediste a tu papá en el cementerio, y eso fue emocionante, ¿no? Y siempre lo recuerdo. Conocí a tu papá, una estrella, y saliste a él porque fue, como tú lo has descrito, un hombre con una base extraordinaria, un señor que se reía poco, pero eso no le quitaba la gran persona que era en el fondo, pero siempre muy derecho en todas sus actitudes. Así que, Pedro José, te quiero mucho, te sigo recordando desde chiquito, aunque un abrazo. Jamás nos hemos vuelto a ver, pero cada vez que yo voy donde tu mamá, cada vez que yo voy de este país, que tengo 41 años aquí en Estados Unidos, voy donde Mamá Clara y le pregunto por todos ustedes. Así que, congratulations, man. Un abrazo, mi hermano querido. Ya lo sabe, papá. Muy bien. Pedro Milé, adelante, hermano. Prende el micrófono, por favor, Pedro. Ok. Buenas noches. Saludos a todos. Noches. Y sobre todo tengo que darle un fuerte abrazo a Pedro, mi amigo de toda la vida, mi compañero. Y me alegro, te felicito, que sigas cosechando muchos éxitos más. Que eres un orgullo para todos los. Te quiero, Pedro. Gracias, hermano. Nunca has salido de mi corazón. Sabes que siento un amor especial por ti desde que éramos adolescentes.
Es decir, que te reciproco ese amor. Un gran abrazo, Pedro Milé. Bueno, te Gracias. felicito. Gracias. Si hay alguna otra pregunta en el aire. Sí, adelante. Bueno, tiene el nombre de Betania González. La Por favor, su última. nombre, si lo puede decir. Sí, la última pregunta. No sé si después Che quiere cerrar con algo. Claro. Adelante, si no le damos la oportunidad para que se despida, doctor. Por favor, si no puede decir su nombre y encender el micrófono. Gracias, Adelante. Kiko, gracias. Yo soy Élido Pérez. No lo estaba conociendo, don Élido. ¿Cómo está usted? Sí, no te entiendo. Y viste a Betania sin peluca. Dije, pero ¿qué es esto? Dios mío. No, yo lamento entrar un poquito tarde porque bajé de Santo Domingo a Santiago a ver mis nietos. Y ya ustedes saben, pero no quería ni debo perder la oportunidad de expresarle a Pedro José y en él a la memoria de su padre Eligio, de doña Clara, de Francisco Eligio, de Nelson, de Francisco René, de Víctor, de Inés y de toda la familia. Si se me olvidó alguno, tal vez Francisco Eligio, que es pana mío, expresar mi orgullo de ser amigo de esa familia por el éxito que ha tenido en su carrera personal y profesional Pedro José, y agradecerle a él que haya puesto en alto el nombre de la familia y de nuestro pueblo. Sencillamente eso, felicitarlo. Yo sé que me perdí de datos importantes, pero por suerte esto queda grabado. Está Tendré la grabado. oportunidad de verlo. Así que, Pedro José, un abrazo, que Dios te bendiga. Y tengo para decirte que somos vecinos, porque yo vivo en Santo Domingo ahora. Gracias, Élido. Un fuerte abrazo y tú eres como un miembro más de nuestra familia. Así Es es. decir, te vemos como un hermano más. Es decir, que el abrazo virtual hasta que llegue el abrazo físico. Así es, hermano. Te queremos Bueno, mucho. Igual, felicidades. Bueno. Pues muchísimas gracias, doctor, otra vez. La reiteramos, el agradecimiento. Gracias por toda su expresión. Bueno, y yo comparto con Tony Ramos. La verdad que cuando usted compartió de su padre, yo tuve que agarrarme para no poder llorar, porque la verdad que nos hizo sentir un tiempo muy emotivo. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenas noches y feliz Navidad.